Estar una vez más en nuestro programa Palabra de Vida y Poder. Le habla su hermano Carlos Peralta y en esta noche le invito a que esté con nosotros para que sigamos hablando o aprendiendo de la palabra de Dios. En la sesión pasada estábamos hablando acerca de ¿es Jesús el único camino al cielo? Y vamos a seguir enseñando acerca de ese tema. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirme una vez más el poder estar, Señor, compartiendo, predicando este mensaje, Señor, de salvación para todos los televidentes, para todos aquellos que nos escuchan en los diferentes medios, a través de la televisión, a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de las redes sociales, Señor. Señor, en esta noche te pido, Padre, que este mensaje toque los corazones de cada uno, de los televidentes, de los radioescuchas, de todos los que nos ven en los diferentes medios por el internet. Señor, toca sus corazones, habla su vida, habla su espíritu, abre su entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que en esta noche vamos a seguir hablando acerca de si es Jesús el único camino al cielo. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Jesucristo dijo: yo soy el camino. Jesucristo no dijo: hay un camino. Él dijo: yo soy el camino que le lleva al Padre, que lo lleva al Padre. Él no habló en tercera persona, él habló en primera persona. Yo soy el camino. Imagínense, hay muchos caminos que nos llevan, que no tienen un rumbo definido. Pero Jesús fue específico, fue absoluto, él fue claro. Y él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. En esta noche quiero hablarles que nosotros podemos tener vida física, pero la pregunta es: ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Tenemos vida espiritual? ¿Estamos vivos? Recuerden que la Biblia enseña de que por haber pecado Adán y Eva en el huerto del Edén, entró la muerte espiritual a toda la humanidad. Todo el que nace muerto espiritualmente. Y si no busca a Dios y no viene el conocimiento de la verdad, está perdido, separado de Dios. No hay prácticamente una vida eterna junto con su Creador, con nuestro Padre Celestial. En Jesús se le dieron varios títulos, varios nombres. Fíjense que en varios pasajes de la Biblia, Jesús se le atribuyó de que Él era el pan de vida. Él era el pan de vida. Todos nosotros nos alimentamos todos los días. Todos los días necesitamos comer porque es una necesidad fisiológica. Necesitamos el aire, necesitamos el agua y necesitamos el pan. Pero Jesucristo es el pan de vida, el pan que vino del cielo,
el pan que nos da vida. Él es el único que nos puede dar esa vida que todos los seres humanos necesitan. Esa vida eterna. Porque aunque los seres humanos andan por las calles, vivos, físicamente, si Dios no está en su vida, si no ha venido el conocimiento de la verdad, si Cristo no está en su vida, no hay vida en ellos. Su vida espiritual está muerta. El hombre separado de Dios está muerto espiritualmente y posteriormente va a experimentar la muerte física. Y no digamos la muerte eterna, cuando sean juzgados. Entonces, Jesús es el pan de vida. Él es el que nos puede dar vida, porque Él es el pan. Él es el que nos alimenta. Él es el que nos puede alimentar, ¿verdad?, a través de ese poder que tiene Él para pasarnos de la muerte espiritual a una vida eterna. Él es el pan. Él es el pan que descendió del cielo. En Juan 3, 14, 15, vamos a irnos a Juan. En Juan 3, 14, 15, mire lo que dice. Vamos a leerlo para que lo escuchen. Juan 3, 14, 15. Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Miren, esto estaba predicho. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, para que en señal de fe todos aquellos hebreos, judíos, creyeran en esa serpiente en señal de fe. Y si había sido picado por una serpiente, al ver esa serpiente en el asta, iban a recibir vida física. Porque todo aquel que no creía en esa serpiente, podría decir, el acto era la fe. Al ver esa serpiente levantada en el desierto, en una asta, la gente iba a recibir la vida física. Porque el pueblo de Israel se había vuelto tan rebelde de que Dios le mandó serpientes para que los picaran como castigo, como disciplina, y luego les puso una serpiente de bronce en el desierto para que ellos tuvieran fe a levantar su vista y vieran hacia la serpiente. Ellos tuvieran fe y se fueran librados de una picadura mortífera. Y todos los que creyeron fueron sanos. Los que no creyeron por rebeldía se murieron. Pero ¿cuál era el propósito de levantar esa serpiente en el desierto? Dios, a través de Moisés, le estaba enseñando que eso apuntaba a Cristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que nos fuésemos perdonados, librados del perdón, de la condenación, y alcanzáramos vida. No vida física como el pueblo de Israel al ver la serpiente, sino vida eterna. Cristo nos da vida eterna en el momento que nosotros creemos en Él, en el momento que ponemos nuestra confianza en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y esa vida la recibimos inmediatamente, esa vida eterna. Si nos morimos hoy, tenemos ganado la vida eterna. Y en el momento que creemos en nuestro Señor, sí hay un cambio en nosotros, porque la vida la vemos diferente. El mundo ya lo vemos diferente. Dios nos quita la venda de nuestros ojos. Dios nos quita aquella ceguera espiritual, porque la persona que no conoce a Dios es una persona que está ciego en este mundo, en esta tierra. Él anda por las calles
hace sus actividades diarias, pero es una persona que no tiene dirección, va a la deriva. Y si no viene al conocimiento de la verdad, esa persona muere sin Dios y sin esperanza. Y la Biblia dice que mientras hay vida y esperanza, y aquellos que creen en el Señor de Jesucristo tienen esperanza, decía el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Entonces estábamos leyendo en Juan 3:14. Y miren lo que dice en el 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesucristo no se va a perder, no va a perder su vida. Dice aquí es claro, el Evangelio de Juan dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto no es un cuento chino, no. Esto es real. Esto es poderoso. Lo que hemos experimentado a Cristo en nuestra vida, hay algo sobrenatural en nosotros. Que podemos luchar en este mundo, en esta tierra, en contraviento y marea, en tempestades, tormentas. Pero si nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo, venga lo que venga y no te va a mover. Venga lo que venga y no te va a mover. Cristo fue claro. Cualquiera que edifica su casa sobre una roca, dice que pueden venir vientos, tempestades, tormentas y van a golpear contra aquella casa, pero no se va a derribar, no se va a caer porque está fundado sobre la roca, y esa roca es Cristo. Por eso, los que verdaderamente hemos tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo, no hay nada ni nadie que te parte de Él. Ni la muerte, ni el Hades, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo profundo, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. En Cristo estamos seguros. En Jesucristo estamos completos. En Él tenemos la vida eterna. Él es el pan de vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el que nos puede dar ese alimento que nos va a sustentar por el resto de nuestros días en esta tierra. El alimento espiritual, el alimento que nos da vida, que nos va a ayudar a seguir, a perseverar en medio de este mundo que cada día más está en decadencia. Entonces, mire qué interesante. En el 15 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego mire el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estábamos leyendo en Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el que sacia nuestra sed, Él es el que nos alimenta. No vamos a volver a tener hambre, no vamos a tener ese vacío en nuestro ser interior, en nuestra vida espiritual, porque las personas sin Dios son personas vacías. Hay algo que hay dentro de su ser que no lo puede llenar nadie ni nada en este mundo. No lo puede saciar nadie. Por más millones de dólares que tenga en el banco o en propiedades, en bienes, como sea, eres una persona vacía si Dios no está en tu vida. Si Cristo no ha venido a tu vida, eres una persona vacía, infeliz, totalmente miserable. Porque muchas personas con millones y millones de dólares, con bienes y propiedades, se han quitado la vida, se han suicidado, porque no le han encontrado sentido a la vida en este mundo. Y solamente
a través de nuestro Señor Jesucristo, es el que nos da esa razón de existir. Es el que nos da el sentido, por qué estamos aquí, de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es la razón de nuestra existencia, la razón de estar en esta tierra y para dónde Dios nos lleva, cuál es nuestro futuro. Eso solamente el Señor Jesucristo nos puede enseñar, nos puede dar ese propósito, esa razón. Qué interesante, que aquellos que creen, fue una promesa, tendrán vida eterna. Juan 3, 14, 15. Él es la puerta de las ovejas. Nosotros somos sus ovejas y Él es la puerta. Imagínense, Él es conocido como la puerta. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta por donde nosotros podemos entrar y estar seguros, confiados. Podemos dormir tranquilos, podemos estar confiados, podemos estar, hermanos, tranquilos, porque sabemos que Él nos va a sustentar, que Él nos va a proveer, que Él es el refugio más seguro en donde nosotros podemos descansar. Por eso sí, yo soy la puerta de las ovejas. Estos títulos nadie más se los podía atribuir. Jesús habló de sí mismo como el único camino al cielo. Mateo 7:21. Mire, Él se presentó como el objeto de la fe. Vamos a irnos a Mateo 7:21. Mateo 7:21. No voy a leer porque es importante. Mateo 7:21. Dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo, ¿por qué? Porque muchos pueden tener conocimiento de que Dios existe, de que Jesucristo vino a este mundo, o que hay una Biblia que habla de Dios, hay una Biblia que habla de Cristo, de Jesucristo que murió en una cruz, pero nunca Jesucristo, nunca nuestro Padre Celestial ha venido a morar en su vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos pueden invocar el nombre del Señor. Muchos pueden usar el nombre de Cristo, el nombre de Dios, por conveniencia. Pero que verdaderamente haya venido la luz a su vida, es otros 100 pesos, como dice el dicho aquí nicaragüense. Son otros 100 pesos. Porque hoy en día los brujos, los hechiceros, usan la Biblia, usan el nombre de Dios para hacer sus rituales, su brujería, su hechicería. Pero Dios no está en su vida. Porque Dios es enemigo de la maldad. Es lo contrario de lo malo. Él es lo bueno. Dios es bueno. Es contrario a la maldad. Y la maldad se originó a través del mismo Satanás. Entonces, en Mateo 7:21 le leía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Miren lo que le estaba mencionando: que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia,
y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es el autor de la fe. Nuestra fe, su fe, debe estar fundamentada ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Él es nuestra roca. En Él. ¿En dónde está su fe? ¿En dónde está puesta su fe? Si nuestra fe está puesta en un hombre, si nuestra fe está puesta en nuestro trabajo, si nuestra fe está puesta en el buen salario que yo gano, o en alguna institución, o en el gobierno, o en un hombre, o en un líder, ¿saben qué? Todo lo que yo le acabo de mencionar es temporal, es pasajero. Pero si su fe está puesta en Cristo Jesús, está bien fundamentado, porque Cristo es ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él es eterno, Él no cambia. ¡Qué bendición! Porque yo puedo tener mi fe puesta en un trabajo, y hoy de repente mañana el jefe dice: mira, yo no te necesito y te corro, y la ley se lo permite, porque la ley le permite a los empleadores despedirte sin justificación, el artículo 45 del Código del Trabajo, y ya. Pero todo aquel que pone la fe en Dios, hermano, te pueden despedir del trabajo, de donde sea, pero Dios te va a suplir. Y a veces es parte del plan de Dios. Quizás Dios tiene algo mejor para ti. Te despiden de un trabajo, Dios tiene algo mejor para ti. Tiene una gran bendición para ti. No sabemos a veces los planes y los propósitos de Dios. Entonces, por eso le decía, nuestra fe debe estar fundada en Dios. El objeto de nuestra fe debe ser Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Nuestro Padre Celestial es Dios. Entonces, en Él nosotros debemos de poner nuestra confianza, no en las cosas de este mundo, en lo material, en el hombre, en los líderes, en los políticos, en el gobierno, cualquier gobierno de turno que esté. Usted puede tener un trabajo, si usted es partidista de un gobierno, usted está en ese trabajo mientras el gobierno esté, pero una vez que usted que cambie de gobierno, usted va de viaje. Porque eso es la costumbre aquí en nuestro país. Cambian de gobierno, cambian de personal. Entonces, pero el que tiene puesta la fe y la mirada en Dios, usted no va a tener temor de lo que venga. Porque Dios te va a dotar de herramientas, de dones, de talentos, de muchas bendiciones para que tú salgas adelante. Salgas adelante con tu familia, salgas adelante con tus hijos, salgas adelante en tu profesión, salgas adelante en tu trabajo, en lo que Dios ha puesto en tu mano. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes talentos. Lo único que debemos de saber administrar lo que Dios nos da y usarlo para lo bueno, para el bien. Entonces, Jesús fue claro. En Mateo 7:24 leía: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces nosotros tenemos que fundar nuestra vida espiritual. La casa somos nosotros, cada uno de nosotros.
en qué está fundada nuestra casa espiritual. Si nuestro fundamento es Cristo, pueden venir lo que venga, pero no te va a mover de ahí. Vas a estar firme, firme, y Dios te va a llevar de bendición en bendición, de gloria en gloria. Y venga lo que venga, se levante el diablo, se levante el enemigo en contra de tu vida, en contra de tu familia, pero Dios va a estar ahí como poderoso gigante, guardándote, protegiéndote, ayudándote, siempre y cuando estés tú agarrado de Él. Porque Jesús fue claro: sin mí nada podés hacer. Qué bonito es, ¿verdad? Todo lo que hemos estado hablando en esta noche. Mire todo lo que yo le he venido hablando. El único camino. ¿Por qué Dios decidió que el único camino para ir a Él, para ir al Padre, era a través de Jesucristo? Porque no había otro camino. Imagínense, el único camino, porque no hay otro camino para la salvación, sino a través de Jesucristo. Dios estableció que a través de Cristo íbamos a alcanzar la vida eterna. A través de Él iba a ser nuestro mediador entre Dios y el hombre. Él es el puente para llegar al Padre. Él es el único que ha venido, que ha descendido del cielo y ha ascendido al Padre. Él es el único que murió y resucitó al tercer día. El único. ¿Por qué el único? Porque yo les explico en esta noche que cuando Cristo resucitó, dicen también en la Biblia, en los evangelios, que también resucitaron personas junto con Él en ese tiempo, al resucitar Cristo, y andaban, dice, por la calle y mucha gente lo vieron, familiares, vieron a gente que había muerto y resucitaron con Cristo. Pero volvieron a morir. Pero el único ser humano, como nuestro Dios, a través de Jesucristo, Jesucristo era humano y era Dios. Él murió, pero también resucitó para no volver a experimentar muerte. De ahí para allá, como dice la Biblia en Hebreos 9:27, y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La predicación de los apóstoles siempre estaba enfocada en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre se enfocaban en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que Jesús le habló a sus discípulos de todo eso. Y aún así, ellos estaban, como dicen, abrumados, porque nunca pensaron que su maestro iba a morir de la forma que murió y de qué manera iba a sufrir. Y Jesús les habló de su muerte, le habló de su resurrección, y parece que se le había, por un oído le había entrado y por otro oído le había salido, como los que iban a Emaús. Y Jesús les hablaba y ellos sintieron que sentían aquel fervor, aquel poder por dentro. Y era el mismo Jesús que le estaba hablando. Y Jesús le comenzó a mencionar y le comenzó a recordar de lo que iba a suceder con Jesucristo, con el Hijo de Dios, con el Mesías. Y dicen ellos que cuando Jesús les hablaba acerca de los eventos, los acontecimientos, decían ellos, ¿no ardía en nosotros nuestros corazones cuando Jesús hablaba con ellos? Ellos todavía no lo habían identificado. Entonces, Pedro, hablando al Sanedrín, proclamó claramente a Jesús como el único camino al cielo. Después que la fe de Pedro era débil, hermano, su fe cambió totalmente, su madurez. Fíjense que Pedro le habló al Sanedrín y proclamó claramente a Jesús
como el único camino al cielo. Hechos 4:12, mire lo que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro fue claro, dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, tuvo un encuentro personal con Dios. Después que él perseguía a los cristianos y los encarcelaba, hermano, los metía presos, los arrastraba por las calles. Y miren, Pablo hablando a la sinagoga en Antioquía, señaló a Jesús como el Salvador. Pablo, él se refirió a Jesucristo como el Salvador. Dice en Hechos 3, 38 al 39, Hechos 13, 38 al 39. ¿Sabed pues, dice Pablo, escribe, sabed pues, estos varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Les repito, Hechos 13, 38 al 39. Miren lo que dice, escribe Pablo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, se nos anuncia perdón de pecados. Solamente a través de Cristo es la única manera para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Dice más adelante: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, porque nadie podía, o sea, la ley no quitaba los pecados del hombre, no podíamos ser justificados por eso. Pero dice: en él es justificado todo aquel que cree. Somos justificados en Cristo Jesús, todo aquel que pone su confianza en él. Y justificación significa no culpable por nuestros pecados. Justificación significa somos declarados inocentes por medio de aquel que murió en nuestro lugar, y nosotros hemos recibido ese sacrificio, hemos creído que él es nuestro Salvador, porque él murió en nuestro lugar. Juan, escribiendo a la iglesia en general, especifica el nombre de Cristo como la base de nuestro perdón. Nada más Cristo es la base de nuestro perdón. Les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, es decir, por el nombre de Cristo. Primera de Juan 2:12. Nadie más que Jesús puede perdonar pecados. Nadie más. Entonces, la vida eterna en el cielo solo es posible a través de Cristo. Nada más. La vida eterna solo es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús oró, miren cómo oró Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Esa fue la oración de Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En ese consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. El apóstol Pablo escribe en Romanos 3:22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Entonces, se hace justicia cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Hay justicia. La justicia de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Cristo hizo justicia en la cruz del Calvario. Uno de los atributos de nuestro Señor, de nuestro Dios, es que es justo. Y para que haya justicia, debe aplicarse la ley como debe ser. Se le debe
dar a cada quien lo que merece y corresponde. Usted y yo éramos culpables para ir a esa cruz, ser crucificado en esa cruz. Pero Dios consideró de que nosotros no éramos aptos de morir en esa cruz porque no éramos aceptables. Era necesario algo más eterno, algo más puro, como su Hijo Jesucristo. Entonces, para que hubiese perdón de los pecados, tenía que haber justicia de parte de Dios, y la justicia se hizo en la cruz a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se hizo la justicia, ahí hubo justicia. Entonces, todo aquel que ha hecho o ha depositado su fe en Cristo Jesús, sos perdonado, sos declarado no culpable, sos inocente, no por tu mérito, por tu obra, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, sino por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche le doy gracias a Dios por el tiempo que Él me ha permitido, el haber compartido su palabra. Tenemos algunas oraciones por acá. Oración por Juanita, está muy mal de salud y pide oración por sanidad. Por Alexander, y pide bendición, protección en su negocio. Por Carlos Cruz, por problemas financieros. Por Erika, pide por su vida espiritual. Por Tania Rodríguez Barbas, nos escribe desde Matagalpa, por trabajo. Por Mauricio, tiene días de andar tomando. Oración por sabiduría y por su familia. Oración por, ¿verdad? Oración por Samantha Calvo, para que nazca, dice, con buena salud. Una niña parece que está en procesos de venir a este mundo. Yo ya he mencionado a cada una de estas personas. Ya Dios conoce sus necesidades, su petición, y me uno con ustedes en oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, nos unimos en oración con cada una de estas personas. Señor, cada uno de ellos, Señor, están orando, y conforme a su medida de fe, Señor, bendícelo, contéstale sus peticiones, todo lo que ellos necesitan, Señor. Ayúdales a ellos, Padre. Mira cada uno de los problemas que están atravesando cada uno de ellos, Señor. Padre, yo te pido que lo bendiga, Señor. Yo te pido, Padre, Señor, Padre, que les ayudes, que les guardes, que los bendiga, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Señor, en esta noche me uno en oración por protección de los negocios de las personas que están orando, por salud, por personas que sean libres de las cadenas del alcoholismo, por personas que están solicitando un trabajo, por personas que piden por sabiduría, por sus vidas espirituales, por problemas financieros, por una bebé, Señor, que nazca con buena salud. Cada una de estas personas, Señor, te las pongo en tus manos, Señor, y que tú, Padre, hables a su vida, que tú contestes conforme a su petición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que en esta noche le doy gracias a Dios, y estaremos con ustedes el próximo jueves a la misma hora. Dios me los bendiga y buenas noches.